¿Me pueden confirmar, compañeros, si la... Sí, licenciado. Se ve, licenciado. Excelente. Si hay inconvenientes con la señal o con el audio o con mi cámara, me lo dicen, pero para que yo pueda, pues, apagar mi cámara o apagar el audio. Si ustedes simplemente no me quieren ver, pues díganmelo, ¿verdad? Y apago mi cámara. Pero yo, por respeto a ustedes, pues me gusta tener mi cámara encendida. Perdón por la papada, ¿verdad? Pero ¿qué le hacemos? ¿Verdad? Entonces ahí ya no puedo hacer nada por el momento. Entonces, vamos a continuar, pues. ¿Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando sobre los conceptos fundamentales que son la acción, la pretensión, la jurisdicción y la competencia? Alguien, bueno, si quiere mejor yo pregunto directamente, a menos que alguien quiera responder y decirme qué entiende por acción. Excelente, muy bien, compañero, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir qué entiende por acción? Aunque sea lo mismo que ya dijo el compañero, pero... Buenas noches, licenciado. Sí, para mí la acción es cuando una persona a título personal o cuando hace uso o asistido de la defensa técnica o también un grupo de trabajadores, ¿verdad? De manera colectiva, presentan ante un tribunal competente alguna situación el cual es motivo donde crean ellos o consideren que son vulnerados sus derechos. Excelente, muy bien, compañera. Me gusta, ¿verdad? Porque ella lo dijo con sus propias palabras. Y muy bien, como les decía en la clase anterior, en el examen no se les va a decir a ustedes que transcriban alguna definición, ni se les va a pedir que digan qué dice tal autor sobre esto, sino que se les va a decir, defina qué es acción. O se les va a dar el concepto y ustedes tienen que indicar qué es ese concepto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la acción? Y les voy a dar un chivo. Artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Será poner en marcha el órgano jurisdiccional, Clic? ¿Ok? Me parece bien, eso es parte de la acción. Pero cuando yo digo su naturaleza jurídica me refiero a que es un derecho humano. ¿Sí? Porque recuerden que yo les mencioné que en el artículo 29 de la Constitución nos regula lo que es la acción y nos dice que toda persona tiene libre acceso a los tribunales y dependencias y oficinas del Estado. También tenemos que entender que cuando nos dice dependencias y oficinas del Estado también es parte de nuestra clase de derecho procesal civil. Porque, por ejemplo, si usted, a mí me gusta hablar mucho del divorcio porque es un tema muy común y creo que va a ser uno de los primeros trabajos que ustedes van a tener en su actividad profesional y posiblemente los que estén en bufete van a tener que llevar algún divorcio porque es lo más común que hay. Y actualmente es uno de los procesos más rápidos y más fáciles que hay. Entonces, cuando se dicta una sentencia de divorcio, esa sentencia hay que inscribirla o hay que ir al Registro Nacional de las Personas, al RENAP, a solicitar que se realice la anotación correspondiente para que ya ustedes a los 15, 20 días, un mes, puedan solicitar o obtener un certificado de divorcio. Y entonces aquí, además de poder acudir ante un órgano jurisdiccional, yo también, por disposición constitucional, tengo la facultad de ir a las dependencias o a las oficinas del Estado, también a presentar mi acción y a decir, mire, yo vengo acá porque tengo el derecho. Y como sabemos, toda acción una pretensión. Entonces, miren, yo vengo porque tengo el derecho de hacerlo y lo que quiero que ustedes hagan es que hagan la anotación de mi divorcio, porque ya no quiero que mi DPI aparezca como casado o casada. ¿Ok? Entonces, como les dije, la acción como derecho
está regulado en el artículo 29 de la Constitución. Y toda la primera parte de la Constitución, que es hasta el 143, 142, por ahí, es la parte dogmática de la Constitución. Y en la parte dogmática de la Constitución lo que vamos a encontrar regulado es todo lo relativo a los derechos humanos. Entonces, si el artículo 29 está dentro de la parte dogmática de la Constitución, eso significa que la acción es un derecho humano. ¿Ok? Y pues el compañero ya lo explicó muy bien, que es un derecho, una facultad o un poder, ¿verdad? Lo podemos decir de cualquier forma, que tiene toda persona individual o jurídica para solicitar al órgano la satisfacción de una pretensión. ¿Y qué pretensión? ¿Alguien me puede definir qué entiende por pretensión? Exactamente, es lo que le pedimos al juez. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir al juez? Que se nos declare un derecho que nosotros consideramos que poseemos. Muy bien, esa es una parte, pero si el derecho ya está declarado, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que se cumpla. Que se le haga efectivo. Que declare o que haga efectivo un derecho que se considera que se tiene, ¿verdad? Distinto es de que al momento de presentar la demanda y el juicio, el juez al calificar la demanda considere si procede o no. Por eso decimos que considera que tiene, porque hasta que el juez no la califica y no le da trámite o no declara con lugar la demanda, no podemos decir que realmente la persona tiene ese derecho. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Alguien que me explique qué es la jurisdicción. Adelante, Verónica. Buenas noches, licenciado. Para mí la jurisdicción puede definirse como la potestad y deber asignado al Estado exclusivamente a través del organismo judicial. Excelente, gracias. Luis Alejandro, adelante. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que para mí, bueno, desde teoría del proceso, yo entendí que la jurisdicción es la jurisdictio, es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia. Pero usted dijo de que administrar era un término que pues no estaba muy bien complementado. Entonces, no sé si está bien o podría ponerle que es la potestad que tiene el Estado para hacer justicia por medio de sus órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Muy bien. Ahorita le doy la palabra al compañero que tiene levantada la mano. Sí, yo lo que les comenté es de que hay abogados que no les comparte o que no les satisface o que no están de acuerdo con decir únicamente administrar, porque hay quienes dicen, no, administrar es una parte de la jurisdicción. Entonces, yo creo que está bien. Si entendemos el término administrar de una forma amplia, decir que la jurisdicción es la facultad del Estado para administrar justicia, estamos bien, ¿verdad? Pero ahí puede haber algún licenciado que le diga, no, mire, cuando hablamos de administrar, se queda corto. Entonces, lo mejor es complementar la idea. Si vamos a decir administrar, está perfecto, muy bien. Pero usted tiene que estar preparado por si a usted le dicen, mire, no, amplíe su respuesta, ¿verdad? Pero si usted dice, es la facultad del Estado para administrar justicia, está bien. Le doy la palabra a las compañeras y ya después, si quieren, pues amplío lo que les estaba comentando. Compañera, adelante, que tiene levantada la mano. Licenciado, para mí la jurisdicción es la capacidad que tiene un órgano jurisdiccional, ¿verdad?, para conocer del asunto. Pero creo que también ahí se queda un poco limitada la respuesta porque recordemos los poderes de la jurisdicción. No es solo para conocer, sino también hay otras facultades emanadas de esa jurisdicción. Adelante, Sergio. Apréndase esa respuesta. Perfecto, muy bien, compañero. Entonces, solo para complementar la idea de Luis, yo lo diría
de la siguiente manera, que para mí la jurisdicción es la facultad o la potestad que tiene el Estado para administrar y aplicar justicia. Para aquellos licenciados que no están de acuerdo con solo decir administrar. Ok, pero si usted dice solo administrar está bien, pero le insisto, hay quienes no van a estar de acuerdo con eso. Le van a decir que no. Adelante, Jorge. Jorge, adelante. Lic, buena tarde. Buenas tardes. De verdad me permito en este espacio felicitarlo por la forma dinámica en que usted imparte esta clase. Fíjese que para mí jurisdicción es el poder que el Estado delega en el organismo judicial para poder impartir o administrar, como dicen algunos, justicia, aunque yo no estoy de acuerdo con que se imparta justicia, Lic, tomando en consideración cómo está el escenario actual, lo que se imparte partida en muchas oportunidades, ¿va? Porque justicia está muy lejos de que se aplique en el organismo judicial. Como se basan en la norma positiva, lo que aplican es la ley. Exacto. Y a veces mal aplicada, ¿verdad? Pero es, volviendo al punto como tal de la jurisdicción, a la potestad que el Estado delega en el organismo judicial para poder administrar o aplicar la ley. Excelente, muy bien. Solo yo no diría sino administrar y aplicar justicia. Y lo que usted dice, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Y un ejemplo que es el más fácil de ver de todo esto es en el tiempo de los nazis, ¿sí? En el tiempo de los nazis era lo que Hitler hacía. Pero que fuera legal no significaba que fuera justo. Y hay cuestiones que son justas, pero no son legales. No se han creado leyes para que se pueda lograr esa justicia. Entonces, yo estoy filosóficamente de acuerdo con usted, ¿verdad? Y esto da para mucho de qué hablar y mucho que decir. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero para efectos pedagógicos y para efectos de clase, ustedes quédense con decir que es la potestad, es la facultad, ya lo dijo el compañero Sergio, que la población delega al organismo judicial o a los tribunales de justicia para administrar y aplicar justicia. O bien, como lo dice la presentación, es la potestad que tiene el Estado para que por medio de sus órganos jurisdiccionales o por medio de sus tribunales de justicia, porque si estamos diciendo que jurisdicción la aplican por medio de sus órganos jurisdiccionales, puede crear un poco de conflicto. Entonces podemos decir que jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para que por medio de sus tribunales de justicia resuelvan los conflictos sometidos a su conocimiento, así como para ejecutar lo resuelto coercitivamente. Y si ustedes se dan cuenta aquí con esta definición, nos estamos quitando de encima el conflicto de decir que hay justicia o que no hay justicia, y nos estamos quitando el conflicto de decir que si la administra o no la administra. Pero si usted quiere decir que administra y aplica justicia, excelente. Pero si usted quiere evitar caer en esa oportunidad que le hagan alguna repregunta, dígalo de esta manera. Porque esto es lo que va a hacer un tribunal, resolver un conflicto que le pongan de su conocimiento o va a ejecutar lo resuelto coercitivamente. ¿Estamos? Ok, ahora pregunto, ¿a qué se refiere con el elemento subjetivo de la jurisdicción? Los participantes del caso procesal. Perdón. Adelante, Karen. Licenciado. Adelante, Marlene. Serían los sujetos que intervienen en el proceso. En este caso sería el activo, el pasivo y el órgano jurisdiccional. Excelente, muy bien. Ya más adelante en otra clase vamos a ver la diferencia entre sujetos procesales y partes procesales, ¿sí? Entonces, para poder decir que el elemento subjetivo de la jurisdicción tenemos que son sujetos, es decir, aquellos que intervienen dentro de una resolución de un conflicto.
Y como ya dijimos, hay un sujeto activo que sería el demandante o el actor, está el sujeto pasivo que sería el demandado y está el tribunal ante quien se va a resolver ese conflicto. Ok, ¿a qué se refiere el elemento formal de la jurisdicción? El procedimiento, licenciado. Procedimiento, ok. ¿Me puede ampliar su idea? Es decir, el procedimiento es la forma en que se va a implementar el caso de acuerdo a la ley. Ok, por ejemplo. Ay, no sé, licenciado. Adelante, adelante. Vamos, usted sabe. Es la forma en que se va a desarrollar el juicio. Exacto. Recordemos que proceso no es lo mismo que procedimiento. Ya más adelante también hay una clase sobre el proceso civil. Y ahí vamos a definir exactamente lo que es proceso y lo que es procedimiento. Entonces, cuando hablamos del elemento formal de la jurisdicción, estamos hablando, como bien lo dijo la compañera, de la forma en cómo se van a desarrollar cada una de las etapas que van a darle resolución al conflicto que se puso del conocimiento del órgano jurisdiccional. En este caso, por ejemplo, si es una demanda de pensión alimenticia, hay un procedimiento que la ley establece y ese procedimiento es el juicio oral. Por ejemplo, si fuera un juicio de cobro de rentas atrasadas, está el juicio sumario, que los dos son procesos civiles, pero el procedimiento del juicio oral es distinto al procedimiento del juicio sumario. Aunque los dos sean juicios o procesos civiles, la forma en cómo se desarrolla cada uno de esos procesos son distintos. Entonces, cuando usted presenta una acción o presenta una demanda ante el juez, usted tiene que indicar con claridad y precisión el tipo de juicio en el cual usted está planteando su demanda. Porque si usted le dice al juez, señor juez, por medio de juicio ordinario, yo vengo a solicitar o vengo a presentar demanda de fijación de pensión alimenticia, rechazada. Y usted va a decir, ¿por qué si presenté, adjunté todos mis documentos de prueba? Mi memorial contiene todos los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué me la rechazaron? Porque el proceso en el cual usted está solicitando o está solicitando que se haga valer su pretensión es el incorrecto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del elemento formal, hablamos del procedimiento por medio del cual se va a desarrollar el juicio o se va a desarrollar o se le va a dar solución al conflicto que se puso del conocimiento del tribunal. Y por último, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del elemento material? ¿Sería la finalidad que tiene el Estado? Muy bien, ese es uno. ¿Y de manera concreta? Satisfacer el interés privado. Exacto. Compañeros. ¿Por qué esto? Porque en la medida que se resuelve cada uno de los conflictos particulares, se logra la paz social y la convivencia social. ¿Alguien tiene el artículo 2 de la Constitución ahí a la mano que me haga favor de leerlo, compañeros? Sí, licenciado. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Excelente. ¿Quién me puede dar una definición de lo que es bien común? Para mí el bien común es velar por el interés de la mayoría de la población de nuestro país, más que por un sector minoritario o privado, en donde se busca cubrir las necesidades, los derechos básicos de la población que integran al país. Excelente. ¿Y cuáles son esos derechos básicos? Los plasmados en nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en los primeros artículos, en el artículo específicamente 1 y 2, habla del derecho a la vida, y así sucesivamente. Muy bien, compañero. Usted siempre es atinada. Muy bien. Jorge, ¿usted quería decir algo?
Perdón, Lisa, me marcó aquí sin querer, disculpe. No tenga pena. Exactamente. En el artículo 1 y 2, pero específicamente en el artículo 2 que la compañera nos hizo el favor de leer, ahí encontramos cuándo se va a lograr el bien común. Si el Estado logra dar paz, seguridad, justicia y todo lo que nos dice el artículo 1 y 2, el Estado ha logrado su fin teleológico, que es el bien común. Entonces, si el Estado a través de sus órganos da seguridad, pero no hablamos solo de seguridad de que hayan policías en las calles, sino que hablamos de seguridad y certeza jurídica. Si hablamos de justicia, si el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales nos da justicia y si a través de sus órganos jurisdiccionales resuelve conflicto y con eso logra la paz social, está dando un paso para poder alcanzar el bien común. Entonces, el fin primordial de la jurisdicción es lograr el bien común, porque esa es la finalidad del Estado y los órganos de justicia, los tribunales de justicia, son parte del Estado. Entonces, al momento que los tribunales imparten justicia o aplican las leyes, como decía el compañero, lo que busca es resolver conflictos y esos conflictos traen paz social y entonces esa paz social lo que nos va a traer es seguridad y certeza jurídica y por lo tanto vamos dando un paso más hacia lograr el bien común, ¿ok? Bueno, los de la jurisdicción. Alguien que me lo diga sin ver la presentación o sin ver su cuaderno, si lo anotaron. Que yo les dije que no anotaran, pero cada quien es libre de hacer lo que guste, compañeros. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno así de forma rápida? Excelente. Notio vocatio coercio iudicium y executio. Notio es la facultad que tiene el juez o el tribunal de conocer los conflictos que se dan en la sociedad. Vocatio, tenemos dos cuestiones en el vocatio. Número uno es que cuando se presenta una demanda, el actor presenta una demanda y entonces el juez va a emplazar al demandado. Le va a decir, mire, señor Juanito, usted está siendo demandado, tiene 9 días para tomar una actitud frente a esta demanda. Puede responder la demanda o puede tomar alguna de las actitudes que la ley le establece, que la ley le faculta. Entonces ahí lo está trayendo al juicio. Y número 2, hay casos en los cuales el juez señala una audiencia y dice, bueno, como medio de prueba se solicitó la declaración de parte. Entonces, se señala el día 30 de febrero, que no existe, ¿verdad? Pero se señala el día 30 de febrero a las 9 de la mañana en la sede que ocupa este juzgado de primera instancia civil para la verificación de la audiencia de declaración de parte. ¿Qué pasa? Las partes a quienes se les notifica, a quienes se les cita, tienen la obligación de presentarse. En este caso, ya lo vamos a ver también más adelante, por lo general se apercibe a la parte que tiene que dar su declaración, que en caso de no presentarse, se va a dar como válido o como cierto lo que la otra parte está diciendo. La parte que pidió la declaración de parte presenta de posiciones y entonces el juez cita una audiencia para que la persona declare con base a esas preguntas y si la persona no se presenta significa que es cierto todo lo que la persona puso en sus preguntas, ¿ok? Entonces por eso es la vocatio, esa facultad que tiene para atraerlos y para que se presenten a una audiencia, no es si queremos o no queremos. Por ejemplo, en materia penal sobre todo se da esto. Cuando se le cita a un sindicado, se le dice, mire, tiene audiencia para tal día. A veces no lo aperciben, pero a veces lo aperciben y se le dice, mire, de no presentarse se le va a conducir por medio de la Policía Nacional Civil. Porque si yo estoy diciendo que se presente, se tiene que presentar.
Igual puede pasar con los testigos en un juicio civil. El coertio es esa facultad que tiene el juez para poder utilizar medidas que obliguen a las partes a cumplir con las decisiones que el juez ha dictado, porque de nada sirve que el juez emane o dicte una resolución si las partes no las van a cumplir. Entonces, a través de ciertos medios, el juez puede obligar a las partes a que cumplan con esa obligación. El judicium es esa facultad que tiene el juez para dictar una sentencia, para dar una solución al conflicto que se le puso de su conocimiento, y el executio es esa facultad que tiene el juez para hacer cumplir lo que se dictó dentro del juicio. Y lo que ya no vimos, y pues ya es tema nuevo para el día de hoy, es la competencia. Aquí estos temas se ha escrito y se ha hablado tanto, y cada abogado, cada juez, cada jurisconsulto tiene sus propias ideas, sus propias definiciones y muchas cosas. Sin embargo, como aquí estamos aprendiendo en la universidad, ya cuando usted pues tenga la oportunidad de ampliar, contradecir o no estar de acuerdo con algunas cuestiones, pues usted lo puede hacer. Incluso si usted quiere aquí en clase ampliarlo, decirlo, está en toda la libertad del caso. Pero hay quien por ahí dice, mire, es que la jurisdicción no se puede compartir. Y es cierto, la jurisdicción es una, ¿verdad? Pero son cuestiones que nos van a llevar a confundir. Y aquí lo que tratamos es de que aprendamos cosas básicas, y conforme vayamos aprendiendo, pues vayamos nutriendo esas cosas básicas. Pero no podemos pretender llegar a ciertos análisis que muchas veces son parte de una maestría o de un doctorado, cuando aquí estamos todavía en la licenciatura. Entonces, con que ustedes aprendan lo básico, estamos hechos. Entonces, yo les decía, competencia. Esta definición es la más general y la más aceptada por muchos. Y nos dice que la competencia es el límite de la jurisdicción. Es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre diferentes órganos jurisdiccionales. Ahorita explico esto. Y esto es que nos tenemos que aprender. Todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Que muchas veces nos pasa que a veces miramos un programa de televisión, una película, una serie, y las películas o los programas son de Estados Unidos, son de México, son de Colombia, qué sé yo, y las leyes y las cuestiones son distintas a las nuestras. Entonces, no siempre nos sirve para entender. Entonces, lo que sucede en Guatemala, o cómo se aplican las leyes en Guatemala, o cómo deberían de entenderse el derecho aquí en Guatemala. No obstante que el derecho es universal y es una ciencia y en todas partes debería ser igual, sin embargo se les da distintas aplicaciones. Dicho eso, les puedo decir de que a veces escuchamos en una película que hay dos policías, ¿verdad? Y está el FBI y está la policía del estado, y dices que ustedes no tienen jurisdicción y yo sí tengo jurisdicción. Y entonces a veces eso nos crea un conflicto para no terminar de entender que entonces jurisdicción, ¿cuándo, cómo? No, ¿verdad? Jurisdicción es una sola. Y la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para poder administrar y ejercer justicia. Sin embargo, no podemos pretender o esperar que haya un solo juez que conozca de todos los conflictos que suceden en el país, en nuestro territorio. Entonces, por esa razón, es que la jurisdicción se le delega a los jueces, a los tribunales, para que ellos impartan justicia, para que ellos apliquen las leyes. Entonces, aquí decimos que es la medida como se distribuye la jurisdicción. Y la forma en como a mí me lo explicaron y yo lo entendí perfectamente es con un pastel. Y por eso están ahí en la presentación la imagen de un pastel. Si entendemos que la jurisdicción es un pastel y que cada rebanada de pastel es una competencia, vamos a entender cómo se aplica esto en la realidad. Digamos que hay un cumpleaños y están todos ustedes invitados. Entonces a cada uno de ustedes se les va a dar una rebanada de ese pastel, ¿sí? Entonces todos somos parte, todos estamos comiendo parte de ese pastel. El pastel era uno solo,
pero yo no me puedo comer el turrón del compañero, porque el compañero le dieron su pastel y a mí me dieron mi pedazo de pastel. Yo me voy a comer el pastel que a mí me dieron y el compañero se come su pastel que a él le dieron. Y entonces la jurisdicción y la competencia es de la misma manera. La jurisdicción es como un pastel y a todos los jueces que están nombrados por la Corte Suprema de Justicia se les da una rebanada de ese pastel o se les da una porción de esa jurisdicción, y esa porción de pastel o esa porción de jurisdicción que se le delega es lo que se llama competencia. Competencia, desde un punto de vista administrativo, es el conjunto de facultades y obligaciones que se delegan a una persona. Pregunto, antes de pasar porque tal vez al entender cómo se distribuye la competencia, pues tal vez nos queda un poco más claro aquí, pero pregunto, antes de pasar a las reglas de la competencia, ¿me están entendiendo lo que estoy tratando de decirles? ¿O quieren que repita? Adelante, Luis Alejandro. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo la competencia la entiendo así, ¿verdad? Un juez de familia de Misco, o sea, tiene jurisdicción, ¿verdad, licenciado? Igual que un juez de familia de la ciudad de Guatemala. Pero competencia no tiene, o sea, supóngase, el juez de Misco no tiene competencia en el juzgado de Guatemala. Y el juez de Guatemala no tiene competencia en el juzgado de Misco. Así es como yo lo entiendo. Exacto. Ambos son jueces de familia. O sea, ambos tienen competencia o la facultad de conocer asuntos de familia. Pero uno es juez de Misco y entonces va a conocer únicamente de los juicios de Misco. Y el otro es juez de la ciudad capital. Entonces únicamente va a conocer los casos de la ciudad capital. Entonces, su competencia por razón de la materia, ambos son jueces de familia, pero por razón del territorio tienen distinta competencia. Ambos tienen jurisdicción, porque ambos tienen esa facultad de hacer justicia, de administrar la justicia, pero cada quien tiene su propia competencia. Cada quien va a conocer los casos de su materia, de su cuantía y de su territorio. ¿Ok? Pero muy bien, ¿alguien más? Esa es una de las razones por las cuales se puede establecer, Patricia. Adelante, Mónica. Disculpe, licenciado, yo solo quisiera que me pudiera ampliar. ¿La jurisdicción siempre tiene que ver de la forma territorialmente? No, ahorita lo vamos a ver. Si quiero, ahorita permítame. Ok, y entonces estas son, adelante, Nínive. Gracias, licenciado. Yo solo quería comentar que obviamente la jurisdicción y la competencia van de la mano. Todos los jueces tienen la jurisdicción, tienen ese poder delegado por el Estado a través del pueblo, que nosotros hemos delegado esa autoridad y poder soberano al Estado para que elija a las personas, a los jueces o a los tribunales, para que ellos tengan ese poder de hacer ejecutar la justicia en nuestro país. Pero como somos una extensión territorial bastante amplia, podríamos decir, a pesar de que territorialmente somos un país pequeño, pero tenemos diferentes departamentos y municipios, entonces, para distribuir ese poder y que se ejecute de manera en favor del pueblo, entonces lo distribuyen esa competencia en los diferentes departamentos o municipios de nuestro país. Por eso es que dicen que todos tenemos jurisdicción, todos los jueces y tribunales tienen jurisdicción, más no todos competencia. Exacto. Y hacía la alusión usted del pedazo de pastel. Por ejemplo, unos tienen la competencia para ver todos los casos del departamento de Guatemala, otros tienen competencia para ver los del departamento lo del municipio de Misco, y así sucesivamente. Otros tienen la competencia para ver los casos de San Marcos, por decirle algo. Entonces, sí, todos tienen ese poder y autoridad para ejercer la justicia, más no todos tienen la competencia por esa división de poder que se le ha otorgado a cada uno. Excelente, excelente, compañera. Muy bien. Gracias, compañera. Entonces, como bien lo decía la compañera, tenemos ciertas reglas para delimitar la competencia, para saber qué parte de esa jurisdicción va a ejercer el juez. Y las reglas son por razón de la materia, por razón de la cuantía, por razón del territorio y por razón de grado.
Cuando hablamos de materia, esto se los digo ahorita porque estamos aprendiendo, pero conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a irnos quitando ciertas palabras y términos que están incorrectos decir, o tal vez no incorrectos, pero a algunos licenciados les incomoda y nosotros tenemos que tener esa facultad o esa posibilidad de evitar ciertas incomodidades y sobre todo en su privado, porque ustedes, compañeros, tienen que tener un pie en séptimo semestre y el otro pie en privado. Yo vi que ahí ya les compartieron algo para lo de la tesis, también es algo que tienen que estar ya vivos ahí pensando en eso. Entonces, cuando hablamos de la materia, estamos hablando de la rama del derecho, a la cual nos estamos refiriendo y de la cual se le dio parte de esa jurisdicción al juez. Pero hay abogados a los que no les gusta decir que el derecho tiene ramas, porque dice el derecho no es un árbol para tener ramas, ¿verdad? Pero como les repito, como aquí estamos aprendiendo, ya posteriormente ustedes se van a quitar esa palabra. También hay quienes les desagrada que se digan el artículo tal dice, y los abogados o profesores dicen, miren, la ley no tiene boca para decir, no tiene boca para hablar. Lo correcto es decir regula, establece, determina, pero no decir la ley dice, porque la ley no dice, no tiene boca, ¿verdad? Son cosas que, como les repito, no afectan, pero para mejorar nuestro léxico y para evitar algún inconveniente posterior, en la medida de lo posible hay que irnos quitando de nuestro vocabulario. Entonces, cuando hablamos de por razón de la materia, nos estamos refiriendo a la rama del derecho a la cual se le va a asignar jurisdicción a cierto juez. En este caso puede ser materia penal, materia civil, materia de familia, materia de niñez, económico coactivo. Entonces, como lo decía la compañera, vamos a tener jueces de familia, vamos a tener jueces penales, vamos a tener jueces civiles, vamos a tener jueces de lo contencioso administrativo. Vamos a tener jueces por cada una de las ramas del derecho. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que la competencia es por razón de la materia, nos estamos refiriendo a las ramas del derecho, civil, penal, familia, laboral. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de cuantía, nos estamos refiriendo al monto del juicio. Por ejemplo, si yo quiero presentar una demanda de juicio oral de fijación de pensión alimenticia, va a depender el monto de la pensión que se va a solicitar para establecer si es un juez de primera instancia o si es un juez de paz. Entonces tenemos jueces que conocen mayor cuantía, jueces que conocen menor cuantía y jueces que conocen de la ínfima cuantía. Entonces, repito, cuando hablamos de la competencia por razón de la cuantía, nos estamos refiriendo al monto de la demanda o al monto del juicio del monto del juicio que se ha entablado. Puede ser mayor cuantía, menor cuantía e ínfima cuantía. Y les queda a ustedes de tarea, porque esa es pregunta de examen fija, en cuánto está fijada actualmente la menor cuantía. No es necesario que lo escriban, no es necesario que manden una hoja, no es necesario que nada, solo que lo investiguen y que lo sepan, porque en el examen se les va a poner, indique cuánto es la menor cuantía en el departamento de Guatemala, cuánto es la menor cuantía en el departamento de Escuintla, hasta qué cuantía conocen los jueces de paz, ¿verdad? A partir de qué cuantía conocen los jueces de primera instancia. O puede ser como generalmente se hace, que se les pone un caso y se le pone, la señora tal y tal va a demandar a su esposo por una pensión alimenticia de tal cantidad. Entonces usted hace su multiplicación, establece cuál es la cuantía y con base en esa cuantía ya determina si el juicio corresponde a un juez de paz o a un juez de primera instancia. Entonces, repito, como tarea les queda investigar a cuánto equivale la ínfima cuantía, a cuánto equivale la menor cuantía y a cuánto equivale la mayor cuantía. Por razón del territorio, aquí igual, actualmente, en todos los municipios del país, en los 340 municipios del país, hay un juez de paz. Pero jueces de primera instancia, al menos en materia civil,
únicamente hay en las cabeceras departamentales y en algunos municipios. Dentro de esos municipios está el municipio de Guatemala, el municipio de Misco, el municipio de Villanueva, el municipio de Malacatán en San Marcos, el municipio de Coatepeque en Quetzaltenango, y así hay ciertos municipios por la cantidad de personas que habitan en el municipio instalaron un juzgado de primera instancia. Entonces, esto, porque lo van a encontrar, hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en la cual establece en qué municipios hay juzgados de primera instancia. La regla general es que en todas las cabeceras departamentales tiene que haber un juez de primera instancia, pero hay ciertos municipios en los cuales hay, que no son cabecera, hay jueces también de primera instancia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos jueces que van a conocer del ramo civil, pero hay jueces que van a depender el monto de la cuantía para conocer de paso de primera instancia, y jueces que pueden ser en Misco, en Guatemala, en Villanueva, en Amatitlán, en Escuintla, en Quetzaltenango, en Zacatepeques, ¿ok? Entonces, por lo general la competencia en Guatemala está establecida por municipios y por departamentos. Las salas sí conocen de forma regional, es decir, hay salas que van a conocer diferentes departamentos. Sí, no hay una sala en cada departamento, no. Por ejemplo, hay una sala en Antigua Guatemala, hay sala en Quetzaltenango, hay sala en la ciudad capital, ¿verdad? Y estas salas conocen de otros municipios. No hay una sala en cada municipio, ni en cada departamento. Juzgados de paz sí hay en cada municipio, juzgados de primera instancia hay en todas las cabeceras y en algunos municipios. La tarea es que averigüen en qué municipios distintos a las cabeceras departamentales hay juzgado de primera instancia, y por razón de grado nos referimos a juzgados de paz, juzgados de primera instancia y a salas de la Corte de Apelaciones. Así es como se va a dividir la competencia, por razón de la materia, es decir, la rama del derecho, por razón de la cuantía, es decir, el monto del juicio, por razón del territorio, es decir, la circunscripción territorial donde ese juez tiene la facultad de conocer de los asuntos que se den, y por razón de grado, ya lo vamos a ver en su momento, por ejemplo, se dicta una resolución por parte del juez de paz, y yo no estoy de acuerdo con esa resolución. Entonces yo vengo y apelo esa sentencia. Entonces, como es una apelación, lo tiene que conocer un tribunal superior para ver si esa sentencia está dictada conforme a derecho. Y entonces ahí tenemos distintos grados de primera instancia y de segunda instancia. Los jueces de paz, cuando conocen los jueces de paz, su segunda instancia son los jueces de primera instancia, porque los jueces de primera instancia van a conocer lo que hacen los jueces de paz. Entonces los jueces de primera instancia se convierten en segunda instancia. Cuando un juez de primera instancia es el que dictó la resolución y se apela a esa sentencia, entonces quien va a conocer es una sala de apelaciones. Y entonces ahí el juez de primera instancia es el juez de primera instancia y la sala de la Corte de Apelaciones es la segunda instancia. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, compañeros? ¿No? Excelente. Bueno, la prórroga de la competencia. Adelante, Vivian. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿será que podría repetir lo último que dijo, por favor? De los jueces de primera instancia, los jueces de paz. Sí, tenemos en nuestra estructura jurídica, en nuestra estructura organizacional de los tribunales de justicia, tenemos jueces de paz, jueces de primera instancia y salas de la Corte de Apelaciones. De conformidad con la ley del organismo judicial, ¿cuántas instancias pueden haber en Guatemala? 2, licenciado. Exacto. Únicamente 2 instancias pueden haber en Guatemala. Entonces, cuando un juez dicta una resolución y si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, puedo presentar un recurso diciendo no estoy de acuerdo con esa resolución. El recurso se llama apelación. Y entonces un tribunal superior va a conocer lo que un tribunal inferior hizo.
va a revisar la resolución que dictó. Y entonces, si jerárquicamente tenemos a los jueces de paz aquí, a los jueces de primera instancia arriba de los jueces de paz y a la sala de apelaciones arriba del juzgado de primera instancia, cuando la sentencia la dictó un juzgado de paz, el que va a conocer la apelación es el superior. ¿Y quién es el superior del juzgado de paz? El juez de primera instancia. Entonces, el juez de paz conoció en primera instancia y el juzgado de primera instancia, que es el que va a revisar esa resolución, que es el que va a conocer la apelación, es la segunda instancia. Pero si el juicio se llevó en un juzgado de primera instancia porque era de mayor cuantía o de valor indeterminado y por lo tanto el juicio lo conoció un juzgado de primera instancia, el superior jerárquico del juzgado de primera instancia es la sala de apelaciones. Y entonces, cuando se presenta una apelación en contra de la sentencia del juzgado de primera instancia, la sala de apelaciones es la que va a revisar lo que el inferior hizo. Entonces, este inferior es el juzgado de primera instancia y este superior que va a conocer la apelación es la segunda instancia. No sé si hay lluvia. Sí, ya, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Adelante, Ruth. Licenciado, solo una pregunta. ¿Algún artículo que regule esta jerarquía? La ley del organismo judicial. No, espérame, aquí creo que tengo mi ley a la mano, porque no crea que me sé los artículos de memoria. Ok, no hay problema. Ok. A partir del artículo 74, encontramos lo que es la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 86 encontramos la Corte de Apelaciones, o sea, las salas de la Corte de Apelaciones. En el artículo 94 están los juzgados de primera instancia y en el artículo 101 están los juzgados de paz. ¿Ok? Ley del organismo judicial. Bueno, ahora, prórroga de la competencia. Fíjense lo que les voy a decir. La competencia únicamente se puede prorrogar por razón del territorio. Anótenlo. La competencia únicamente se puede prorrogar por razón, 101, Anthony. La competencia únicamente se puede prorrogar por razón del territorio. Es decir, un juez de penal no puede conocer los asuntos de un juez civil. Cuando hablamos de prórroga, tenemos que entender las excepciones del término prórroga. Y muchas veces entendemos así como que, por ejemplo, se les dice, jóvenes, para el día lunes hay una tarea. Y usted llega el día lunes y le dice, mire, Lick, fíjese que yo no pude entregar la tarea. Deme prórroga para que se la pueda entregar el viernes. Y entonces el juez le dice, está bueno, entrégala el viernes. Ahí le está prorrogando el plazo. Le está ampliando el plazo. Pero también tenemos la como cuando no es el juez que debería de conocer, el juez natural, el que conoce, sino que se le traslada a otro juez el conocimiento de un asunto. A eso nos referimos con prórroga, trasladar el conocimiento de un asunto. Y ese traslado únicamente puede ser por razón del territorio, porque les decía, por razón de la materia no se puede. Un juez penal no puede conocer los asuntos de un juez civil. Un juez de familia no puede conocer los asuntos de un juez penal. Entonces, por razón de la materia no se puede prorrogar la competencia. Por razón de la cuantía tampoco. Los jueces de paz conocen menor cuantía y los jueces de primera instancia conocen mayor cuantía. Fíjense que se los estoy diciendo, no se los dije anteriormente, pero se los estoy diciendo ahorita. Jueces de paz conocen menor cuantía y jueces de primera instancia conocen mayor cuantía. Entonces, un juez de primera instancia no puede conocer los asuntos de menor cuantía, ni un juez de paz puede conocer los asuntos de mayor cuantía. Adelante, Jorge.
Disculpe, en un curso anterior de civil decían de que los jueces de paz solo conocían de ínfima cuantía. No. También conocen menor cuantía. Bueno, gracias, Lick, muy amable. Los jueces de paz conocen ínfima cuantía y menor cuantía. Y los jueces de primera instancia conocen mayor cuantía. Entonces, por razón de la cuantía, tampoco se puede prorrogar la competencia. Es decir, un juez de primera instancia no le puede trasladar el conocimiento de un asunto a un juez de paz. O un juez de paz que le toca conocer un asunto de menor cuantía, no puede trasladar el conocimiento de ese asunto a un juez de primera instancia, porque el juez de primera instancia mayor cuantía y el juez de paz menor e ínfima cuantía. Jorge, tiene levantada la mano aún, no sé si era anteriormente o la volvió a levantar. Ahí está. Perdón, okay. Se quedó levantada, disculpe. No tenga pena. Entonces, repito. Sí, disculpe. Adelante, Marlene. Podría ir un poquito más despacio, es que sí va un poquito rápido. Sí, es que por el tiempo, y aparte que como se los dije en la clase anterior, se supone que esto ustedes ya lo saben, pero tiene razón, discúlpenme. Entonces, repito, por razón de la materia no se puede prorrogar la competencia. Cuando estamos diciendo de prórroga, nos estamos refiriendo al traslado del conocimiento de un asunto. Entonces, un juez de paz, un juez de civil puede trasladar el conocimiento de juicios civiles a un juez penal. Ni un juez de familia puede trasladar el conocimiento de sus asuntos a un juez de familia, de penal, por ejemplo. Los jueces civiles van a conocer juicios civiles, los jueces de familia, asuntos de familia, y los jueces penales, asuntos penales. Por razón de la cuantía, tampoco. Repito, la cuantía es el monto del juicio. Entonces, los jueces de paz conocen menor e ínfima cuantía y el juez de primera instancia mayor cuantía. Los jueces de paz no le pueden decir a un juez de primera instancia, mire, juez de primera instancia, conozca este asunto porque yo no lo quiero conocer. Ni un juez de primera instancia puede desconocer un juicio de mayor cuantía y trasladarlo a un juez de paz. ¿Sí? Adelante, Héctor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Se refiere a prórroga, o sea que se refiere a que no se puede trasladar de... Exacto, como lo dije, la única forma de prorrogar la competencia es por razón del territorio. Porque, por ejemplo, si yo tengo que presentar un juicio en el municipio de Villanueva, pero yo tengo enemistad con el juez de Villanueva, y yo presento una recusación en contra del juez de Villanueva, yo digo, mire, yo tengo enemistad en contra de este juez. Entonces, como yo tengo enemistad en contra con este juez, presento mi recusación. Es decir, yo no quiero, presento una acción, la ley del organismo judicial, ya lo vamos a ver más adelante también, pero una recusación es cuando yo digo, yo no quiero que usted juez conozca este caso porque usted y yo estamos peleados. Éramos cuates en la universidad, pero yo un día le presté mi libro y nunca me lo devolvió y desde ese momento usted es mi peor enemigo. Entonces, juez, yo no quiero que usted conozca mis casos. Entonces, yo lo recuso. Entonces, un tribunal superior va a conocer esa recusación y el tribunal superior va a decir, tiene razón, aquí hay enemistad. Entonces, como el juez de Villanueva no puede conocer ese juicio, lo va a trasladar a otro juez que sea de la misma materia, que sea de la misma cuantía, pero que esté en otro territorio. Porque no pueden nombrar a un juez solo para que conozca mis casos en Villanueva. No, como yo por el domicilio tengo que presentar mis juicios en Villanueva, porque la demandante, ya lo vamos a ver también más adelante, cómo es que se determina cuál es el territorio en el cual debo de presentar mi demanda, pero suponiendo que ambas partes tienen su domicilio en el municipio, en el departamento de Guatemala, municipio de Villanueva, que sabemos que el domicilio es la circunscripción departamental, pero ambas partes tienen su hogar conyugal en Villanueva y es un divorcio. Entonces, yo como el divorcio, ambas partes viven en Villanueva, lo tengo que presentar ante el juez de Villanueva, pero como yo tengo enemistad con el juez de Villanueva, yo lo recuso. Entonces la sala va a conocer esa recusación y la sala va a decir, tiene razón,
aquí hay enemistad, entonces vamos a trasladar este asunto para Amatitlán. Y entonces va a ser siempre un juez de primera instancia, va a ser siempre un juez de familia, pero lo único que se cambió fue el territorio. Entonces, la prórroga de la competencia únicamente puede ser por razón del territorio. La prórroga no se puede dar ni por la cuantía, ni por el grado, ni por la materia, solo por el territorio. ¿Alguna duda de esto? Adelante, Wagner. Licenciado, yo tengo una duda, pero bueno, cambiando de materia en lo que es penal, si un juez de primera instancia las acusaciones son menores a 5 años, y los jueces de paz tienen una acusación de mayor de 5 años, ¿es correcto? O sea, como dijo que era menor cuantía y mayor cuantía. Sí, ok. Como esto es penal, no obstante la duda es válida porque sirve para aclarar. Recuerde que no todos los jueces tienen competencia ampliada. Lo que usted está diciendo se refiere a los delitos menos graves. Los delitos menos graves son aquellos que tienen penas de prisión menores a 5 años. Entonces, hay ciertos jueces de paz que tienen competencia ampliada. ¿Qué significa competencia ampliada? Que pueden conocer delitos menos graves, porque en principio los jueces únicamente pueden conocer faltas y delitos contra la seguridad del tránsito y delitos sancionados con multa. Pero hay algunos jueces de paz que tienen competencia ampliada, que pueden conocer delitos menos graves, pero no son todos, son solo algunos. Y la Corte Suprema de Justicia ha dictado acuerdos en los cuales ha ido ampliando la competencia a ciertos juzgados, pero no todos los jueces de paz tienen competencia ampliada. Por ejemplo, en Guatemala, Villanueva, ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, si usted va a los departamentos, por decirle algo, usted va a Chuarrancho, le puedo decir que el juez de Chuarrancho no tiene competencia ampliada. El juez de, ¿qué le puedo decir yo? El juez de La Máquina en Retauleu no tiene competencia ampliada. El juez de La Blanca en San Marcos no tiene competencia ampliada. Entonces ahí, aunque sean delitos menos graves, los sigue conociendo un juez de primera instancia. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante, compañero Alejandro, creo que es el que tiene la mano levantada. Ya no, ok. Buenas tardes, licenciado, disculpe. No tenga pena, adelante. Sí, gracias, muy amable. ¿Habrá algún artículo que regule esto de las recusaciones o es solo así por así? Claro. Porque veo que puede que sean a veces recusaciones un poco ilógicas o incoherentes, ¿verdad, Alec? Artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial. Muy amable, licenciado, gracias. Con mucho gusto. 125 de la LOJ, ¿ok? Entonces, repito, la prórroga de la competencia únicamente se puede dar por razón del territorio. Pacto de sumisión. Cuando nos referimos al pacto de sumisión es cuando yo voluntariamente o las partes voluntariamente deciden que renuncian al fuero de su domicilio. Por ejemplo, si yo tengo mi domicilio en Chimaltenango y yo soy deudor de alguien que también tiene su domicilio en Chimaltenango, entonces la demanda, por ejemplo, que yo no le pague, la tienen que presentar en el juzgado de Chimaltenango, ¿ok? Pero yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de firmar un mutuo préstamo de dinero con la condición de pagar la misma cantidad con intereses o sin intereses, pero eso es un mutuo, prestar dinero y pedir que me devuelvan dinero. De conformidad con mi código civil es entregar algo y que le devuelvan algo uno de la misma especie y calidad. Pero si estamos prestando dinero, yo voy a pedir o esperar que me paguen con dinero. Entonces, por eso es el mutuo. Lo más común es el mutuo. Entonces, usted hace un mutuo
con alguien, yo vengo y le presto dinero a Jorge. Entonces, cuando hacemos el documento en el cual Jorge se compromete a pagarme lo que yo le presté, por lo general renuncian al fuero de su domicilio y Jorge acepta que yo lo pueda demandar donde a mí se me dé la gana. Entonces, por ejemplo, yo digo, él vive en Chimaltenango y yo vivo en Chimaltenango y yo digo, es que el juez de Chimaltenango ahí son muy tardados. Exacto, ahí mismo establece que se renuncia al fuero. Entonces es un pacto de sumisión, ¿verdad? Yo si quiero lo demando aquí en Chimaltenango, yo lo voy a demandar donde yo quiera. ¿Por qué? Porque él está renunciando al fuero de su domicilio. Los dos vivimos aquí en Chimaltenango, pero yo digo, no, aquí en Chimaltenango son muy tardados. Mejor lo voy a ir a demandar a la Antigua, porque en la Antigua ahí sí son rápidos para llevar los juicios. Entonces, él aceptó que yo lo pudiera demandar donde yo quisiera. Ahí hay un pacto de sumisión. Él está aceptando que yo lo demande en cualquier circunscripción territorial que a mí se me dé la gana. Yo lo puedo ir a demandar a Petén, con tal que cuando a él lo emplacen, con tal que cuando a él le notifiquen, para él sea difícil ir a presentar excepciones hasta Petén. Pero yo como tengo un abogado, un cuate conocido allá en Petén, entonces yo lo demando allá en Petén, porque él renunció. Pero si él no renunció al fuero de su domicilio y él vive en Chimaltenango, yo vivo en Chimaltenango, yo lo tengo que demandar en Chimaltenango. Pero si él acepta o ambos aceptamos que vamos a presentar en caso de incumplimiento la demanda en un juzgado determinado, ahí hay un pacto de sumisión. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Mónica. Adelante, Mónica. Mónica. ¿No? Creo que solo levantó la mano. Adelante, Mónica. No, Luis Alejandro, adelante. Licenciado, una consulta. En este pacto de sumisión, ¿dónde dijo usted que se establecía? Por lo general se establece en el mismo contrato de las partes, que las partes realizaron. Por ejemplo, si yo le presto dinero a usted, le voy a hacer que firmemos un documento donde consta que yo le presté, una escritura pública en el que conste un contrato de mutuo. Y entonces en esa escritura pública usted va a anunciar de su domicilio. Puede ser al momento que yo presento mi demanda, puedo decirle, señor juez, yo renuncio al fuero de mi domicilio y quiero presentar mi demanda aquí. Entonces, el juez va a decir, bueno, usted está renunciando, yo se la acepto y le doy trámite a su demanda. Pero va a venir usted, Luis, y dice, mire, usted presentó la demanda en Chimaltenango, pero yo vivo aquí en Guate. Y entonces usted puede presentar una excepción de incompetencia y decirle, mire, señor juez, usted no es competente para conocer este caso. Y entonces, ahí se terminó y hay que presentar una nueva demanda. En cambio, si a usted le notifican y le dicen, pues mire, usted está siendo demandado en Chimaltenango y usted dice, está bueno, pues no importa, ahí hay un pacto de sumisión, aunque sea tácito o aunque sea expreso, pero se está aceptando que otro juez distinto por razón territorial conozca el asunto. No puede ser distinto por razón de la materia ni por razón de la cuantía, por razón del territorio. Aparte de Nuri, ¿me escuchan entrecortado o solo Nuri? Sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Perdón. Por okay. ratito se escucha Sí, se escucha así. Perdón, ok. Entonces, solo para repetir lo que le decía al compañero, únicamente se puede dar un pacto de sumisión por razón del territorio. No se puede dar un pacto de sumisión por razón de la materia, ni por razón de la cuantía, ni por razón de grado. Únicamente por razón del territorio, al igual que la prórroga. Entonces, yo les decía que por lo general, si se celebra un contrato de mutuo, se va a hacer una escritura pública. Y en esa escritura pública, Luis, al momento que yo le doy el dinero, él dice, renuncio al fuero de mi domicilio y acepto que Osman me demande en Escuintla. Entonces, él ya aceptó. Hay un pacto de sumisión. Está aceptando que yo lo demande en una circunscripción territorial que en principio nos tocaría. O bien puede darse el caso que yo venga y diga, él vive en Guatemala, yo vivo en Chimaltenango, pero yo lo quiero demandar en Escuintla porque en Escuintla sí son pilas para conocer los juicios, entonces yo lo demando en Escuintla.
Y entonces el juez dice, lo demandó aquí, lo acepto. Cuando le notifican a Luis, si Luis no está de acuerdo, el juez de Escuintla conozca que presentar una excepción de incompetencia y decirle, mire, señor juez, disculpe, pero usted no es competente para conocer este caso. Por razón de la materia, sí. Por razón de la cuantía, sí. Pero por el territorio, no. Él me tiene que demandar o en Chimaltenango o en la capital, que es donde yo vivo, pero no en Escuintla. Pero si él viene y lo emplazaron y él toma una actitud frente a ese emplazamiento, responde la demanda, ahí hay un pacto de sumisión. Él está aceptando la competencia de ese juez. Licenciado, pero ahí sería tácito, sería ahí el pacto de sumisión. Claro, ¿verdad? por eso le decía, No, puede ser tácito o expreso. Sí, pues, o sea, si no firmo nada, pero igual me demandan en otro lado, sí sería tácito. Claro, si usted responde la demanda, a menos que presente su excepción de incompetencia. Oh, ya. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Compañeras que tenían levantada la mano, tenemos 9 minutos y tenemos que hablar de la perpetuatio jurisdictionis. No se escucha, dice Nuri. ¿Serán los audífonos, compañeros? Yo sí lo escucho, licenciado. Usted sí me escucha. Yo también, Liz. Entonces no eran mis audífonos, pero ya me los quité, que me dolieron los oídos también. Es que por rato, perdón, licenciado, es que por rato se oye claro y de repente como es que usted dejara de hablar, pero yo creo que va a ser el internet, porque a mí de repente me corta y de repente vuelve a agarrar, fíjese. Sí, pues, y no es por nada, pero para que vean, ahí tengo la cosa del internet, miren, entonces se supondría que no tendría que fallar esta cosa, ¿va? Pero así pasa. Yo creo que eran sus audífonos, Lick. Yo creo que eran sus audífonos, porque ahorita sí ya se le escucha bien. Bueno, entonces, culpa de los audífonos. Ok, bueno, en un par de minutos y termino esto. El perpetuatio jurisdictionis. Quiero ver si tengo mi código procesal aquí. Ok, el pacto de sumisión lo encuentran en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 2 dice, o establece o regula, las partes pueden someter expresa o tácitamente, lo que les decía, a un juez distinto del competente por razón del territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior, es decir, por razón de grado, distinto a aquel que esté subordinado al que haya conocido en primera instancia. ¿Se dan cuenta? El pacto de sumisión es expreso o puede ser tácito y únicamente por razón del territorio. La prórroga de la competencia, artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a un juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad y de la jerarquía que tenga en el orden judicial pueda conocer del asunto que ante él se proponga. O sea, yo puedo, otro juez que no sea el que territorialmente le corresponde conocer, siempre y cuando sea de la misma materia, de la cuantía y del mismo grado, puede conocer de ese asunto. Lo único que se puede prorrogar es la competencia territorial. ¿Ok? Y la perpetuatio jurisdictionis está en el artículo 5, artículo 5. ¿Ok? Dice, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación del hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tenga ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Es decir, que el mismo juez que va a conocer es el que va a conocer hasta el final. Si yo tenía mi domicilio en Chimaltenango y usted demandado tenía su domicilio en Chimaltenango y yo lo demando aquí en Chimaltenango, pero después ambos nos vamos a vivir a Villanueva, aunque haya cambiado nuestro territorio, cuando yo presenté mi demanda,
Ambos teníamos que presentar la demanda aquí en Chimaltenango porque era el juez competente por razón del territorio. Y entonces aquí la jurisdicción se perpetuó. No podemos decir, mire, como nos cambiamos de lugar para vivir, ahora va a ser otro juez el que va a seguir conociendo mi caso. No, ante este juez que presentamos la demanda, es el que va a seguir conociendo, aunque las circunstancias o los hechos hayan cambiado. Pero como él fue ante quien presentamos la demanda y en ese momento que presentamos la demanda, él era el juez competente, él va a perpetuar su jurisdicción y aunque vengan otras cuestiones, no va a cambiar eso y no se puede cambiar de juez. ¿Alguna duda? Lean artículos 2, 3, 4 y 5, 6 también. En el artículo 7º encontramos lo relativo a la artículo 7. Lean por favor también el artículo 8. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la cuantía? Pero eso lo vamos a ver más adelante también. Pero léalo. Ok, tenemos 4 minutos. Jóvenes, de verdad me disculpo y si el Ike Estuardo les pregunta, ustedes le dicen que sí lo vimos. No, son mentiras. Si el Ike Estuardo les pregunta, ustedes le dicen que sí lo vimos, porque yo tenía que haber terminado hoy con los actos de las partes y actos del tribunal, pero creo que la clase estuvo bonita. Al menos yo la vi bonita. Ustedes me dirán, si no me dicen y X, tache para mí. Pero... Súper, licenciado. ¿Qué manda? Estuvo súper, muy bien explicado. Me alegro bastante. Todo claro, gracias. Ok, entonces tenemos 3 minutos. ¿Alguna duda? Y no hay pena, lo que hizo falta lo leeremos. No, esto definitivamente me voy a ganar mi regañada, pero lo vamos a ver en otra clase porque esto es muy importante. Las resoluciones, artículos 141, 142 y 143 de la LOG, que tenemos decretos, autos y sentencias. Tenemos que ver cuándo se dicta un auto, cuándo se dicta una sentencia, cuándo se dicta un decreto. Eso lo vamos a ver en una próxima clase.